Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. En los últimos días el país se estremeció y se conmovió con una noticia según la cual la rectora de un colegio en un corregimiento de Charalá, en Santander, facilitaba a los paramilitares, a los jefes de las autodefensas de esa época, a algunas integrantes de su establecimiento educativo, organizaba bazares, reinados, para que los jefes paramilitares fueran y pudieran llevarse de allí a las niñas, pagarles por sus servicios sexuales, incluso ponerlas a militar en las tropas de estos autodefensas. Esto escandaliza, pero lo peor es que sucede con mucha frecuencia en Colombia sin que se sepa. Hoy nos acompaña Fabio González Flores, él es el coordinador para América Latina de exactamente la organización ECPAT, que es la mayor, que reúne la mayor cantidad de organizaciones que luchan contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y que han estudiado muy concretamente el caso colombiano. Doctor Fabio, mucho gusto, bienvenido. Darío, muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo está Colombia en este tema? ¿Cómo está Colombia en este panorama? Ahora, a propósito del evento que se hizo en Bogotá, que coincide con esta noticia que damos, lamentable, y es cómo se hizo la evaluación de América Latina. Entonces, ¿cómo está Colombia? Colombia está en un nivel realmente preocupante. Y cuando digo realmente preocupante no es porque no se hayan hecho acciones, sino porque las acciones no han sido las suficientes. Y esto no es solo Colombia, yo creo que en todo el mundo simplemente no le hemos dado la importancia, ni le hemos asignado las energías necesarias para resolver una problemática realmente grave y a la que no le hemos hecho ni cosquillas. Sí, pongámonos en los límites de esto. ¿Qué se considera una explotación de un menor y en qué rangos y con qué características? Estamos hablando de actividad sexual en donde media un pago, una promesa de pago o cualquier tipo de retribución por tener actividad sexual con cualquier persona menor de 18 años. No estamos hablando ya de rangos de hasta los 14, entendemos que niño, niña, adolescente a la luz del derecho internacional es cualquier persona menor de 18 años y ahí aplica el delito. ¿Y es solamente a través de la prostitución o de qué otras formas de explotación sexual? Lastimosamente hay muchas modalidades y cada vez están surgiendo nuevas. Estamos hablando de la utilización en prostitución, que es de pronto la que conocen muchas personas. Antes se veían mucho en la calle, por ejemplo, los niños que estaban siendo explotados. Eso ha ido cambiando porque las autoridades tienen un control muy fuerte ahí y tenemos nuevas tecnologías. Entonces ahora esos contactos se están haciendo por teléfono, por WhatsApp, se están haciendo por redes sociales. Tenemos también la trata de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales, que es cuando ya implica un traslado, implica abastecer un mercado en otro lugar. Tenemos una muy preocupante que justo estamos discutiendo esta semana en la reunión que usted estaba mencionando hace un rato, y es la explotación sexual a través de las nuevas tecnologías. ¿Cómo es eso? Es muy complejo, digamos que hasta hace algún tiempo conocíamos la pornografía infantil. Estamos hablando de cualquier tipo de imagen o cualquier tipo de material audiovisual en donde hay una actividad sexual explícita de un niño. Sí. Listo, la teníamos hasta ahí. Como las tecnologías también han ido avanzando, entonces han ido evolucionando las formas como se hacen. Por ejemplo, encontramos una víctima. Entonces encontramos un caso y una víctima la tenemos acá. En el caso de un niño o niña adolescente que ha sido explotado en línea, no sabemos en dónde está la víctima. Encontramos el material. No sabemos a qué otro tipo de violaciones de derechos humanos fue sometida. Y lo que realmente nos preocupa es que está sucediendo mucho. Solo tenemos conocimiento de las imágenes o de los materiales que ha incautado la policía. Y solo en esos materiales estamos hablando de 16.000 millones en todo el mundo, fácilmente. ¿16.000 millones de qué? Imágenes y material imágenes que contienen actos sexuales explícitos con niños, niñas y adolescentes. Ahora, esto es una transnacional, es difícil encontrar dónde están los autores porque pueden estar fuera del país. No solo pueden estar fuera del país, están regados en 1000 países. Pongo un caso, por ejemplo, la policía, caso hipotético, la policía en Colombia incauta un material. Entonces, en una operación se incauta un material. En ese material encuentran un niño. Entonces, la operación, el material se encontró en Colombia. Pero no se sabe si ese niño fue explotado en Colombia. Muy seguramente ese niño pudo haber sido explotado en África. Los productores, quienes realmente hicieron, quienes grabaron el material o tomaron las fotos o cualquier cosa, podían ser europeos que estaban visitando allá. Pero además es que eso se transmitió. Entonces, ¿quién lo está transmitiendo? Internet requiere además unos hosts, alguien que aloje ese contenido. Ese contenido puede estar alojado en Asia. Es decir, tenemos una misma victimización que se dio al mismo tiempo en 8, 10 países, sin contar quién más la vio. Y se la pudieron haber visto 1000 personas en todo el mundo. ¿Y cómo se capta
a las personas que son víctimas de esta explotación y cómo se les paga? Eso es una excelente pregunta, Darío. Hablamos de niños que son explotados en línea y niños que están explotados fuera de línea. Sí, hablemos de los de en línea y luego de los otros. Listo. Los en línea, digamos que hay muchas medidas, lo hemos visto por ejemplo en iniciativas del gobierno nacional, a través de redes sociales, a través de contactos. Los adolescentes en general son como muy descuidados con cosas mínimas de protección en redes sociales, tienen sus perfiles abiertos, están todo el tiempo compartiendo información de cuál es mi colegio, en dónde vivo, quién es mi familia, etcétera. Entonces es muy fácil simplemente, identificando al niño, tener todo un perfil de en dónde encontrarlo. Y empiezan a hacer como un acceso, muchas veces haciéndose pasar por compañeros, haciéndose pasar por unas personas jóvenes. Sí. Y ese proceso se conoce en inglés como grooming, que es como una seducción. Poco a poco los van enganchando, hasta que acuerdan bien sea una reunión en persona o bueno, digamos que ya para concretar el acto sí hay mil formas. Le decía también los fuera de línea porque si bien estos son a los que acceden a través de las tecnologías, bien sea para que haya un acto sexual directo o para que envíen imágenes a través de webcam, envíame una foto, envíame un video y ese material después se termina compartiendo en línea. Le decía los fuera de línea porque la explotación sexual no solo se está dando con niños que están siendo captados en línea, estamos hablando también de mucho material que es transmitido en línea, pero que la explotación como tal no tuvo nada que ver. Es decir, estamos hablando de niños que nunca han tenido contacto con un computador o que no necesariamente tienen que estar conectados. Pero esas imágenes sí se transmiten en línea. Sí. Y esas, o sea, no están en contacto con el computador, pero sus imágenes fueron captadas con una cámara, ¿de qué manera? Fácilmente, en estos momentos, para cualquiera de nosotros, salgamos del contexto de explotación. Las nuevas tecnologías, internet, la tecnología móvil, etcétera, nos permite tener como una difusión más fácil de la cotidianidad. Sí. Yo antes no tenía cómo contarle a todo el mundo qué estoy comiendo ahora. Ahora le tomo una foto al plato que me sorprendió y que quiero compartir y todo el mundo se enteró que yo me lo comí. ¿Cierto? Y necesita un teléfono celular. Sí. Estamos encontrando casos en donde se está presentando un abuso, se está presentando un acto sexual a través de un teléfono celular, una tablet, cualquier cosa que tenemos todos en los bolsillos en este momento. Se sube a la red y en ese momento se pierde en la difusión de la anonimidad. Y también hay forma de, seguramente existe videollamadas, estos actos sexuales que están en línea, no es solamente la reproducción de una imagen para que lo tomen varias personas, sino que sea un momento real entre dos personas comunicados por línea. ¿Eso hay cómo interceptarlo? ¿Hay cómo detectarlo? Hay formas para detectarlo, pero es muy difícil. Hay una modalidad de esas. Entonces, por ejemplo, una es, hablemos de una persona adulta con un niño. Entonces, hay una videollamada y una interacción sexual en ese momento y es muy difícil detectarlo. Es una llamada por Skype, es una llamada por cualquier plataforma en línea. Pero hay muchas otras. Volvamos al ejemplo hipotético que le ponías un rato. Encontramos que un niño en Colombia, por ponerle un ejemplo, está siendo grabado mientras hay cualquier tipo de actividad sexual. Eso se está transmitiendo en vivo a un servidor en Europa. Sí. Y a ese servidor en vivo acceden redes de pedófilos en todo el mundo, pagando a través de cualquier medio, Bitcoin, a través de tarjetas de crédito, o hay unos que son incluso gratis, pero con acceso reservado, y pues terminan viéndolo en todo lado. Necesitamos una tecnología nada elaborada, es la tecnología con la que tenemos en estos momentos en nuestros bolsillos, cualquiera. Pero insisto, estos niños, además de ser explotados de esa manera, ¿reciben algo? ¿O fuera de eso ni siquiera? En el caso de la explotación sexual clásica, quitemos el contexto en línea. Sí. En el caso cuando no tenemos el contexto en línea para hablar de explotación sexual, media un pago, una promesa de pago o cualquier tipo de retribución. Sí. Existe. Bien sea directamente al niño o a través de tercera persona, como en la mayoría de los casos. En el caso de explotación sexual en línea, no siempre. En el caso de explotación sexual en línea, por eso estamos como en una confusión de términos, porque estamos hablando de abuso sexual en línea. Sí. Entonces, quienes realmente se están lucrando no es el niño. Muchas veces ni siquiera se lucran las personas que lo están produciendo. Estamos hablando de redes de pedófilos y eso está sucediendo bastante. Redes de pedófilos, o no hablemos pedófilos porque eso los pone como unos enfermos. Digamos que redes de perpetradores que tienen preferencias sexuales por personas menores de edad. Sí. En donde ellos saben que el pago es algo que les ayuda a que las autoridades lo rastreen muy fácil. Entonces ellos ya no están pagando, están intercambiando material. Y acceden como a ciertos clubes y a ciertos foros, donde para entrar es muy complicado y hay que probar que uno no es una autoridad. Y muchas veces entran mostrando nuevo material. Entonces yo vengo a contribuir a esta comunidad con unas fotos nuevas o con unos videos nuevos.
Entonces, el tema comercial y el tema del pago como que se difunde un poco ahí. Claro. Pero se mantiene la misma práctica de victimización. Parecería que esto es muy internacional y que los clientes están en otras partes y que las víctimas están en Colombia, pero hay mucha gente adquiriendo estos servicios y haciendo esta manera de abuso dentro de Colombia. Eso es un excelente comentario, Darío, porque muchas veces cuando se empezó a poner el tema en la agenda, por ejemplo, como explotación sexual en viajes y turismo, lo que muchos conocen como turismo sexual, que no es la forma correcta de decirle. Todo el mundo decía, claro, es que vienen extranjeros aquí a abusar de nuestros niños. Es cierto, pero no es lo único. El grueso de los casos que tenemos de explotación sexual en Colombia y en el mundo son hechos por locales, en sus mismas comunidades, muchas veces. Y también llevando de comunidades marginadas o pequeños pueblos a grandes ciudades. Piense como criminal un segundo. Usted está haciendo un negocio y en ese negocio, si usted aquí tiene la demanda, aquí tiene la demanda, pero no tiene que ofrecer, pues los trae de otro lado. Entonces se están aprovechando de unas condiciones de vulnerabilidad que casi siempre están asociadas a pobreza, no son la pobreza, son las condiciones asociadas a la pobreza, los trasladan de una comunidad marginal en la misma ciudad, en un pueblo cercano, en otro país, etc. Eso es lo que conocemos como trata de personas. Se están abasteciendo en los mercados de explotación. Y dentro del país. Dentro del mismo país, dentro de la misma ciudad puede suceder. No es solamente exportación de personas. ¿Cómo llegan ustedes a esto que usted nos está contando? Para saber que no es simplemente que usted esté especulando sobre algo, es cómo detrás de esto hay unos minuciosos estudios. ¿Cómo llegan a esto? Hay muchísimas fuentes de información. Lo primero, y digamos que la fuente más confiable siempre son los casos reportados. Lastimosamente esa solo es la punta del iceberg. Si ustedes me preguntan cuántos casos hay en Colombia, en cualquiera de los países en América Latina. Reportados poquitos. Yo le puedo decir, y lo voy a botar en unas cifras diferentes todo el tiempo, porque la Policía Nacional nos reporta los casos que se detectaron, la Fiscalía nos reporta los casos que iniciaron un curso judicial, las autoridades de protección nos cuentan cuáles son los casos de los niños que recibieron y esas nunca se van a cruzar. Es muy difícil estimar. Sí. La pregunta esa es ¿cómo? Esas son las fuentes, pero además ustedes hacen un trabajo de observación, hay fundaciones que conversan, que hablan con la gente, con las víctimas, con... Claro que sí. Como usted comentaba al principio, ECPAT es una red mundial de expertos. Esa red mundial de expertos son organizaciones que trabajan específicamente el tema de explotación sexual. Si bien algunas se enfocan en otras especialidades, el caso de Colombia es muy interesante. Aquí nos representa Fundación Renacer, que es una fundación que lleva 25 años haciendo trabajo en terreno. Hacen cosas como que hacen mapeo de las zonas en donde está identificada la cosa. Muchas veces estamos identificando que buena parte de los casos de explotación sexual son encontrados en los sitios de comercio sexual de adultos, pongámoslo así, en donde se enmascaran, los esconden o los hacen pasar como mayores de edad. Se hace ese trabajo en terreno. Prostíbulos, por decir. Por supuesto. Sí. Entonces, bueno, se hace la identificación ahí. Eso no es solo para hacer un mapeo de cómo está sucediendo la cosa, que es la forma también de identificar en dónde están las víctimas. Tenemos que identificarlas para poder rescatarlas de alguna manera. Ya una vez están rescatadas, las mismas víctimas también empiezan a ofrecer mucha información de a mí me captaron así, durante la explotación sucedió así, las personas, es decir, también nos ayuda a mapear un poco el modus operandi y el modo en cómo está mutando todo el tiempo la forma en que los victimizan. Es decir, sí hay un fuerte trabajo en terreno. Cooperamos mucho también con las autoridades para cruzar información de cómo lo están percibiendo ellos, cómo lo estamos percibiendo nosotros. Porque aquí hay que tener en cuenta, y eso también para todos los ciudadanos, es que esto sí es un delito, y es un delito para todos los actores, menos para la víctima, por supuesto, pero es un delito y es penalizado. Es un delito, es penalizado, y en Colombia están penalizadas todas las actividades relacionadas, todas las conductas relacionadas a eso, tanto quien paga, tanto el proxeneta, tanto la persona que facilita. Ese es un rol importantísimo porque muchos no se dan cuenta. Sí. Entonces, piensa en los destinos turísticos, que yo le pregunto a un mesero, a un botones, a cualquier persona, ¿yo en dónde consigo esto? Esa persona me da la información, esa persona es tan culpable como quien lo explotó. ¿Así? Y está penalizado además por ley. ¿Y quiénes son los que más actúan en esta operación? ¿Quiénes dan esta información? Los transportadores, la gente que atiende, la gente que recibe visitantes, sin estigmatizar, pues. Pero. Sin estigmatizar, pero no, vea que de hecho sin estigmatizar le voy a dar un ejemplo opuesto. Le voy a dar el ejemplo de cómo ellos mismos dicen, yo no sabía que yo estaba haciendo eso. En Cartagena, más o menos como desde 2008, 2009, se implementaba una estrategia que se llama La Muralla Soy Yo. Como ustedes saben, Cartagena estuvo durante mucho tiempo con el estigma de la explotación sexual en viajes y turismo. Sí. Y
los actores turísticos de Cartagena dijeron, no, espera un momento, nosotros queremos cambiar esa imagen, pero no cambiarla solo por la imagen, sino asumiendo unas acciones concretas. Lo más fácil es irse a los meseros, los botones, es decir, el turismo formalmente constituido. Pero cuando uno es turista, uno interactúa con una amplia gama de personas. Claro. Piense desde la persona a la que uno le compra los chicles, a quien uno le alquila la carpa en la playa, vendedores ambulantes. Si yo quiero conseguir algo, pues pregunto, hey, ¿en dónde me recomiendas que encuentre cerveza? ¿En dónde me...? Así como uno, como turista, pregunta cualquier cosa a cualquiera de ellos. Ellos mismos nos estaban diciendo, yo no sabía que yo estaba haciendo prácticamente un proxeneta. Cuando hacemos las intervenciones con ellos, ellos decían, pues si un turista a mí me pregunta que en dónde consigo eso, yo sentía que yo le estaba haciendo un favor a esta familia, porque les estaba facilitando un ingreso de cierta manera. Yo no era consciente de que esto era un delito. Claro. Es delito cuando se trata de menores. Menores eso de sí, edad, indiscutiblemente. Bueno, y lo otro, Fabio, ahora que menciona usted Cartagena, y también antes había mencionado Renacer, esta es una fundación que asesora a personas que hayan sido víctimas de abuso o de explotación sexual. Hay un caso también sonado en Cartagena, a través del apoyo de Renacer, una familia denunció al integrante mayor de esa familia, precisamente por un caso continuado de abuso. Lastimosamente, como decía usted al inicio, no es un caso aislado. Igual que el caso de Charalá, son casos que sorprenden mucho cuando salen a los medios. No son casos aislados. Este caso que usted menciona de Cartagena es un reflejo de algo que hemos encontrado muchísimo en comunidad, y es que los niños están siendo victimizados con participación directa o con complicidad de su familia o de sus personas más cercanas. Y esto incluye también los círculos en donde pues, yo estoy enviando a mi hijo o a mi hija al colegio, yo espero que el colegio sea un entorno protector. Entonces, en esos entornos en donde los niños deberían sentirse seguros y tener todas las barreras de protección, pues están siendo utilizados sexualmente de alguna manera. ¿Este es un niño que estaba siendo victimizado por su abuelo? Tenemos varios casos. En Cartagena, ese que menciona usted, tenemos uno en donde había participación directa de la madre. La madre era quien la vendía a los turistas. Y como ese hay varios. Sí, y como eso hay varios, solo que este es muy sonado por las características sociales del personaje allí involucrado. Hay un factor adicional para Colombia, un agravante adicional, infortunadamente, y es el conflicto armado. Es el escenario donde mayor cantidad de explotación se puede haber dado contra menores, de explotación sexual, de victimización. Yo no sabría decirle en cantidad, sí más o menos sabemos que está sucediendo y sucede bastante. Es decir, el conflicto no tiene solo el impacto de la guerra como tal, que estén siendo reclutados a la tropa y que estén siendo utilizados dentro de la tropa. El conflicto también los pone en unas situaciones en donde ellos son particularmente vulnerables a la explotación sexual. Y hay muchos grupos armados ilegales que controlan los mercados ilegales de la zona en donde operan. Sí. Controlan narcotráfico, controlan microtráfico, todo el espectro de delitos que usted se pueda imaginar. Eso también es una actividad criminal y que genera mucho dinero para quienes están lucrando de eso. Ellos muchas veces son quienes controlan esos negocios criminales. Es decir, no estamos hablando solo que ellos los estén vinculando para satisfacer las perversiones sexuales de su propia tropa, sino que es un negocio y ellos lo están controlando. Este caso de Charalá demuestra, es un ejemplo de jefes que ellos mismos se satisfacían con la colaboración de un colegio, de una pareja de educadores, la rectora, su esposo que está detenido. ¿Qué tanto papel negativo pueden tener en muchos casos los educadores en esto? ¿Qué se ha encontrado? Mayoría de las veces desconocimiento. Cada que hacemos intervenciones con los educadores, ellos seguramente conocen muchas situaciones sospechosas. Pues ellos interactúan con los niños todos los días, pero ellos a veces como que no saben identificar si eso está bien o está mal, y no saben también cómo brindar las herramientas de protección. Ahora ya tenemos unas en donde ya tenemos una participación mucho más directa, como es el caso de Charalá. Pues ellos tienen a los niños ahí, piensen en una persona que se quiere lucrar, los tiene ahí, los tiene sin protección, él es quien los está cuidando, puede disponer fácilmente de ellos. Hay un tema también sobre el que, o en medio del cual se puede esconder todo este delito, son los matrimonios, matrimonios concertados entre padres, en el que el marido es un adulto, es mayor de edad, y la futura esposa o la esposa una menor. Son matrimonios consentidos. ¿Eso también cabe dentro de esta tipificación de delito? En efecto, Darío, eso entra dentro de la tipificación del delito y es algo... La explotación sexual en general es un fenómeno muy naturalizado. Eso significa que es normal para todo el mundo. Si yo le digo la explotación sexual, todo el mundo va a decir terrible. Cuando uno empieza a describir las conductas, pues la gente ya dice, ah, no, eso sí es normal.
En el caso de los matrimonios que usted menciona, lo encontramos mucho en comunidades rurales y en algunos contextos urbanos, en donde, como usted dice, una persona generalmente con un alto poder adquisitivo satisface a la familia, es decir, le está pasando algún dinero, algún recurso, le facilita la vida de alguna manera. ¿A cambio de qué? De que la niña se case bajo la figura de una relación afectiva, tenga una relación con esta persona. Pero ahí hay un pago directamente. Sí. ¿Ese matrimonio es considerado ilícito de 18 años hacia abajo o hay un margen ahí? Ahí tenemos una línea bastante gris, porque si lo planteamos en estos términos como lo discutimos ahora, es un delito, sin duda. Ahora, en Colombia tenemos los matrimonios de personas menores de edad, son permitidos desde cierta edad, desde los 14 años, con permiso de los padres. No se sabe muchas veces si, digamos que es muy difícil probar el tema de aquí esta persona le está pagando a los padres para que esto suceda. Sí. Entonces, a la luz de la ley se está viendo un matrimonio legalmente permitido. Y ahí se puede alegar incluso un consentimiento, que es lo mismo que puede suceder también en las relaciones sexuales entre un adulto y una persona entre los 15 y los 18. Este tema del consentimiento, digamos que nos afecta en todas las modalidades. Nos afecta en esta parte de matrimonios que usted dice, porque digamos que cualquier persona que vaya a hacer eso dice, pero es que no solo me lo permitió, sino que de hecho me lo pidió. Entonces, en el caso de explotación sexual hablamos, el consentimiento es absolutamente irrelevante. El consentimiento dado por la víctima es absolutamente irrelevante en el caso de explotación. Sí. En el caso del abuso, y esto es una explicación de cómo funciona la norma, otra cosa es el deber ser, es menores de 14 años, perdón. Estamos hablando de un acto sexual abusivo. De cualquier forma. De cualquier o sea, ahí no hay forma. atenuantes. Sí, con pago, sin pago, etc. La ley colombiana establece que los 14 años son la edad de consentimiento sexual de una persona. Si alguien tiene una relación sexual, una persona adulta tiene una relación sexual con alguien menor de 14 años, independiente de que la persona lo haya buscado, que el niño lo haya buscado, se lo haya pedido, lo haya rogado, sabemos que se está aprovechando de que esa persona no tiene todavía la capacidad para tomar una decisión responsable sobre su sexualidad. En el caso de explotación, ahí teníamos un hueco en Colombia hasta el 2009, y es que entre los 15 y los 18 años, si alguien pagaba por tener actividad sexual con un niño, no era delito antes de 2009. Porque decían, no, claro, hasta los 14. Si después de eso hay un asunto de un acuerdo entre dos personas. Un consentimiento, precisamente por donde arrancamos esto. Hay un consentimiento, no tiene por qué haber delito. No, a la luz del derecho internacional, desde 2001, Colombia suscribió todos esos tratados. Si eso se sigue paga, siendo explotación. es explotación y es delito. Si se promete pagar también. También, de 15 a 18. Sí. Entre los 15 y los 18. Cualquier persona menor de 18 años. Si se promete, incluyendo compensaciones, premios, regalos. No estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de cualquier tipo de retribución o promesa de retribución. Calificación en el colegio. Calificación en el colegio, lo hablábamos fuera de cámaras. Sí. Y yo no conozco el primer caso en donde hayamos hilado tan fino en la aplicación de la norma. Sí. Pero bajo esta lógica que le comento, si un profesor o una profesora le dice a uno de sus estudiantes que tenga actividad sexual a cambio de que le mejore la nota, es una promesa de cierto tipo de retribución a cambio de una actividad sexual. Para mí eso es explotación sexual. Correcto. Eso es. Ahora, la trata sí es delito de 18 para abajo e incluso ya también de 18 hacia arriba. Exacto. La trata de personas con fines de explotación sexual, eso es delito para todas las edades. Exacto, sí. La trata digamos que es el delito primo de la explotación. Sí. Entonces la trata, a mí me gusta explicarla, recuerde cuando estaba en el colegio y le explicaban la esclavitud histórica. Sí. Entonces teníamos unas compañías que iban a África, captaban a unas personas, las trasladaban en estos barcos y toda esta cosa, las recibían en el puerto de Cartagena, vemos que aquí teníamos un puerto de esclavos muy importante, y ellos las vendían, tal cual como en un mercado. ¿Para qué? Con la finalidad de que alguien las esclavizara. Es decir, estas personas tratantes no eran quienes los explotaban directamente, sino que eran quienes abastecían los mercados de explotación. Exactamente lo mismo está sucediendo hoy en día. Trata de personas con finalidad de explotación sexual, laboral, niños, adultos, etc. Son personas que se encargan de abastecer estos mercados de explotación para que alguien más termine explotando su dignidad. Estamos hablando con Fabio González Flores, es el coordinador para América Latina de ECPAT, la mayor reunión de organizaciones que luchan contra la explotación de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales. Y ya redondeando sobre este tema, Fabio, Colombia, ¿qué tanto actúa contra este delito? Ya establecido qué es un delito, qué características tiene, ¿qué tanto está actuando sobre eso? ¿Hay condenas, hay detenciones? Porque las condenas son grandes. La condena es un buen indicador, pero lastimosamente, ahora hace un rato que estábamos hablando de las cifras,
Entonces, los casos detectados por policía, los casos denunciados, los casos de las víctimas, generalmente son unos casos de miles. Esas cifras responden a miles. Uno lo contrasta contra condenas, estamos hablando de cifras que no pasan los 2 dígitos. De condenados. De condenados. En lo que lleva la implementación de la norma desde el 2009. Desde 2009. ¿Y cuál es la mayor condena que se ha impuesto contra un abusador, contra un pederasta, lo que se quiera decir? Por las conductas asociadas al tema de explotación sexual en Colombia se han impuesto condenas, la ley establece que es hasta 36 años. La mínima condena que se ha impuesto es de 16 años. No tengo conocimiento en estos momentos de la mayor, porque sí se han presentado algunas. Si no estoy mal, el promedio de las condenas han estado hacia 22 años. Entonces ya hay una persona, que usted sepa, condenada por explotación sexual. Hay varias. Que eso es distinto de personas condenadas por violación y todo lo demás. Esto es una persona condenada por explotación sexual. Generalmente se está condenando, que es de pronto los más fáciles de detectar, a los proxenetas. Nos hace falta muchísimo todavía detectar a quien está pagando. Sí, cada rato se publican informaciones de que capturan a una persona con material pornográfico infantil, con videos, con fotografías. Hasta ahí llega el registro noticioso, pero después no sabemos qué ocurre. Se queda en el escándalo de esto sucedió, pero no se le hace el seguimiento sobre las consecuencias que eso tuvo. Y quizás esas personas después vuelven, reinciden y siguen en su operación. No se sabe si finalmente las capturaron, estuvieron liberadas. Justo la semana pasada, antepasada, no recuerdo, lograron capturar a una persona. Esta persona en Cartagena llevaba muchísimos años, era reconocida en toda la ciudad, o al menos en las zonas en donde esto se presenta. Sí. Ampliamente reconocida, todos sabían quién era. Fue condenado en ausencia, duró un tiempo prófugo y lo capturaron la semana pasada en Medellín, que está en estos momentos en la cárcel de Ternera. Solo la persona ya estaba condenada. De eso, en todo ese proceso, pasaron fácilmente unos 5 o 6 años. Hay un poco ahí de tolerancia de las autoridades, a veces conviven mucho ahí con ese mundo, se confunden entre las líneas de las edades y todo lo demás. Yo no diría solo de las autoridades, ¿saben? Yo creo que hay una amplia tolerancia en toda la sociedad. Las autoridades es a los primeros a los que uno les da duro, ¿cierto? Sí. Entonces no hay resultados, la policía no está haciendo su trabajo. No, a mí me parece que están haciendo muy buen trabajo, les faltan recursos. Lastimosamente la explotación sexual en todos los funcionarios y funcionarias de Colombia, policía, protección, etcétera, están en cabeza de alguien muy interesado en el tema, pero no hay una política institucional y un interés en donde uno diga, ok, este es un tema prioritario en la agenda, tenemos que asignar más recursos. Las personas que usted ya ve trabajando en eso son absolutamente comprometidas, están dispuestas a aprender, tienen una visión de yo quiero proteger la integridad de las víctimas, pero pues no dejamos de quedarnos en la voluntad de una persona. Es un tema que queríamos compartir con ustedes, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, algo en lo que Colombia tiene unos indicadores preocupantes, además con agravantes como el conflicto armado, la posición geográfica del país, la afluencia de turistas, en fin, otra serie de factores que hacen tan difícil la situación, en particular para nuestra Colombia. Muchas gracias a Fabio González Flores, coordinador para América Latina de esta ECPAT, que reúne a la mayor cantidad de organizaciones en el mundo que se dedican a combatir este fenómeno. Muchas gracias, Darío, a usted por la invitación, al canal por darnos la oportunidad de difundir el tema. Muchas gracias.